Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. Hoy estoy extremadamente feliz y ansiosa de compartir con los oyentes la entrevistada que tenemos para el día de hoy. Quería comentarle a los oyentes que a mí en particular, cuando charlo con alguien, me gusta identificar las gracias de esa persona. La entrevistada de hoy tiene muchas gracias. Les voy a aclarar para quienes no estén en esta onda de gracias o no escucharon alguna vez esta palabra, yo le digo gracia a, como decía mi abuela, al desparpajo en particular que tiene una persona, a sus cualidades. La entrevistada de hoy, como les decía, tiene muchas cualidades. Es licenciada en historia, es docente, es actriz, es terapeuta floral, es amante del té, el buen té, muy rico té hace. Y, como dicen algunos que la conocen en profundidad, es muy buena compañera y muy comprometida con lo que hace. Así que les presento a la licenciada Ana Infeld. Bienvenida, Ana. Bueno, gracias, Mariela. Qué bueno que podamos hacer este encuentro y me alegra que tu gracia sea descubrir las gracias de los demás. No, por ahí tengo un ojo especial y si no la descubro se la pregunto, es así. Fuera de cámara, digamos, fuera de micrófono le pregunto cuál es su gracia. Yo tengo la suerte de conocer las tuyas. Te cuento por qué me contacté con vos especialmente hoy. Ordenando mi biblioteca hace unos días me encuentro con un libro que casualmente escribió usted, licenciada Infeld, y este libro se llama Pobres y Prostitutas. En este trabajo de investigación que desarrollaste, lo basaste en los años 1929 y 1944 de nuestra querida ciudad de Comodoro Rivadavia. Pobres y prostitutas. Y a mí me llamaron un par de cositas la atención que a mí me gustaría que compartiéramos con los oyentes porque muchos somos los que no sabemos muchas cosas de nuestra historia. Aparentemente, corregime vos si me equivoco, el municipio catalogaba de cierta manera a los pobres. Por ejemplo, pobres de solemnidad. Eso es algo que me llamó la atención. Y por otro lado, a las prostitutas eran como un mal necesario, según lo que aparece en los registros del municipio, ¿no? Era un mal necesario para poder mantener el orden social. Son dos cosas que a mí la verdad que me llamaron la atención, pero bueno, estamos en 2020 y esta información es de allá lejos y hace tiempo. Pero me gustaría que compartieras con nosotros un poquito más a detalle cómo era que el Estado municipal impartía o diseñaba sus políticas sociales, porque las tenía en relación a los pobres y a las prostitutas. Sí, no, re bien, ¿eh? Nada para corregir ahí. Esa es la clasificación. Que justamente en aquel momento la necesidad de tener todo bajo control y ordenado hacía que el Estado clasificara. Entonces, a los pobres, que eran unos cuantos, se los denominaba pobres de solemnidad, como bien marcás, es un nombre heredado como una denominación heredada de la colonia. Aunque acá nosotros no tuvimos un periodo colonial en nuestra ciudad, quienes llegan provenientes del norte vienen con esta denominación que ocurría en ciudades grandes o no tan grandes, ¿no? Donde sí habían tenido ese pasado, y ese era el nombre que le daban a los pobres, que por ahí es interesante ver qué era ser pobre en aquel momento. Y las mismas ordenanzas municipales o reglamentos decían que era aquel que necesitaba momentáneamente de la ayuda del Estado, momentáneamente. Qué diferencia hoy que hablamos de pobreza estructural. En Ujú. aquellos años no era de esa manera. Era alguien que por distintos motivos se había quedado sin la posibilidad de trabajar y que por un tiempo necesitaba de la ayuda del Estado. Entonces, por ejemplo, una mujer, es muy interesante ver que hay durante mucho tiempo de ese periodo, son muchas las mujeres, porque los hombres se van de la ciudad buscando trabajo en otro lado y quedan las mujeres solas.
quedan con todos los chicos, con toda la familia para sostener. Se enferman y, por ejemplo, son empleadas domésticas. El nombre de la época, sirvienta, así con esta palabra, ¿no? Entonces, momentáneamente, el municipio a esa mujer pobre de solemnidad le entregaba por un tiempo 1 litro de leche diario, 1 kilo de carne, 1 kilo de pan, y así era un sostén durante un mes y a veces más tiempo hasta que la persona se recuperaba. Eso es porque hay una política realmente pensada y destinada a los pobres. Otra de las políticas podemos pensar y que fue crucial, todo lo que hace al servicio de salud. De hecho, la atención, hago un paréntesis, viste que es muy común que se asocie, o por lo menos antes, cuando yo era chica, claro, como ya tengo unos cuantos años, pero cuando yo era chica, decir que se iba al hospital era de pobre, porque no había tanta presencia de obras sociales, porque los hospitales nacieron para la atención de los pobres. Aquellos que tenían dinero iban a las clínicas privadas. Y acá en Comodoro era lo mismo. Tenían un carnet especial para la atención médica. Primero era una salita de atención y después, bueno, se fue complejizando y se llegó a tener el hospital municipal. Para llegar a tener ese hospital, el municipio tuvo que invertir, hacer gestiones con el Ministerio de la Nación, que se llamaba en aquel entonces Departamento Nacional de Higiene. O sea que es clara la política destinada a los pobres. Yo te hago una pregunta. Estaban los pobres de solemnidad. ¿Y había alguna otra categorización de pobres? ¿Había alguna otra categorización de pobres o era la única? Como categoría dada por el municipio, no, era la única. Pero después, para estudiarlo, digamos, nosotros que nos dedicamos, o yo he tomado categorías también de otros, aparecen como pensar, por ejemplo, el pobre que es sumiso, el pobre profesional. Sí se les decía pobres profesionales, pero en otros lados del país. Acá en Comodoro, la verdad que lo he encontrado para ese periodo es que, a ver, pobre profesional, ¿quién sería? El que le encontró la vuelta y vive del Estado, que es un vago, un atorrante, así, ¿no? Todo entre comillas, por supuesto. Desde la mirada de aquel momento, el piola que no quiere hacer nada. Bueno, eso acá en la ciudad en ese momento no está. Los pobres son realmente laburantes, son sumisos. Si el Estado le dice te tenés que reempadronar, van y se reempadronan, ya sea para el hospital, para recibir alimentos. Todo el tiempo están haciendo lo que el Estado les pide. Así que sí, hay como distintas categorías, pero la verdad es que acá lo que se observa es que son pobres, pobres sumisos y Está bien. aceptan mansamente todo. O sea que podríamos decir, entre comillas, que había pobres controlados desde varios aspectos. Se los ayudaba con una política para la alimentación, también con la salud, como con las cuestiones básicas de alguna forma cubiertas. Eso desde los pobres. Y después pasamos al lado de las prostitutas, que no es un tema menor. Como decíamos hace un ratito, esto de que eran un mal necesario. Y la verdad que está bueno que pudiéramos desarrollar un poquito esa idea, ese concepto que tenía el municipio en relación a las prostitutas. Totalmente, mal necesario y en esto de la doble moral de antes y de ahora, ¿eh? Porque, ¿qué pasaba con las prostitutas? Durante todo ese periodo, o una gran parte de ese periodo, la prostitución era legal, por lo tanto estaba reglamentada por ordenanzas. Pagaban muchísimo. Todo el dinero que pagaban las prostitutas tanto por su propia libreta como los derechos que pagaban las casas de prostitución, casas de tolerancia se llamaban, o lenociños, eran cánones altísimos y en un momento son las mayores contribuyentes. Es muy interesante, hay un documento que una de las más famosas madamas de la ciudad firma en nombre de todas, porque muchas eran analfabetas, o por lo menos no podían escribir el español. Dice, nosotras somos las mayores contribuyentes, o sea, tienen plena conciencia de lo que ellas representan. Y bueno, sí, súper controladas. Controladas en el periodo de la prostitución legal, ¿no? Controlada su salud.
había un espacio dentro de la misma casa de prostitución para que fuera el médico a tomar las muestras para ver que no tenga sífilis, que no tenga gonorrea, porque si no, no podían trabajar. O cuando estaban menstruando, se suponía que en la menstruación era mayor el contagio. Eso, bueno, falta de conocimiento propio de la época, después se avanza en el conocimiento, pero sí, totalmente controladas, porque el riesgo era que si ellas estaban enfermas y atendían enfermas, enfermaban a la población que iba a hacer uso del comercio sexual. Muchos trabajadores petroleros, pero también mucha gente de la ciudad. En esto de la doble moral, como se dice, ¿no? La esposa perfectita en la casa y la amante en el prostíbulo. Está bien. Y esto que tiene que ver con la legalización de la práctica de la prostitución, o sea, ¿qué cubría? ¿Dónde podían practicarlo? ¿Era solamente en la ciudad? ¿Cómo era el tema? Sí, solo en la ciudad y en una determinada zona de la ciudad. Es muy interesante que se destinan varias manzanas de la ciudad que están cerca de lo que hoy es calle Rawson, Belgrano. Es mucho el espacio geográfico que se le destinó y lo que da cuenta de que se pensaba que iba a haber todavía más casas de prostitución, porque Comodoro era una ciudad con un altísimo índice de masculinidad, no solo por los hombres que vivían en la ciudad, sino los hombres de los campamentos petroleros. Y esto es digamos, es algo fácilmente de corroborar. Donde hay un alto índice de masculinidad, hay también altos índices de prostitución. Lo vemos hoy, lo vemos en otras actividades que no sean necesariamente la petrolera, ¿no? Así que estaba también el lugar donde únicamente podían ejercer la prostitución y que nunca podía ser los campamentos petroleros. Tenían prohibido el ingreso. No quiere decir que de tanto en tanto no se colaran e ingresaran. Bueno, así que podríamos decir que esto de que el Estado municipal llamaba como un mal necesario era de alguna manera para poder controlar ciertas, supuestamente, también como vos decías hace un rato, por una cuestión de ignorancia, por llamarlo de alguna manera, que tal vez un hombre más desahogado, entre comillas, tendría menos tendencias de violencia en su, digamos, desarrollo social, se me ocurre, ¿no? Bueno, ese era el control social del Estado ante las prostitutas. Y dos cosas más ahí, Mariela. Está muy bueno esto que decís, un hombre más desahogado desde los conceptos de aquel momento y además desahogado con mujeres, no sea cosa que rayaran la homosexualidad en tanto índice de masculinidad. Ese también era un temor que estaba presente. Y lo otro era que si había prostitutas, la mujer buena y decente llegaba virgen al matrimonio. Entonces se Bien, controlaban muchas cosas. o sea que el control del Estado era amplio, no solamente llegaba a los pobres, a las prostitutas, sino a las buenas mujeres también, entre otras cosas. Bueno, la verdad que hay muchas cosas muy interesantes que son parte de nuestra historia, está muy bueno conocerlo, porque como que nosotros estamos muy enfocados en la actualidad, en lo que nos pasa, y a veces está bueno tener conciencia de qué es lo que pasó hace mucho tiempo atrás y por qué venimos de donde venimos, ¿no? Sí, tal cual. Lo que vivimos hoy en día, a ver, a mí me gusta decir siempre esto, no, así como la persona no nace de un repollo, las sociedades no nacen de un repollo. Los problemas sociales no nacieron de un repollo. Tienen un origen, se fueron desarrollando y lamentablemente hay determinados problemas, como pensar la pobreza, sigue teniendo vigencia. Lamento mucho que esto sea así, porque podría ser distinto. Pero bueno, así se fueron desarrollando las cosas y hoy, en lugar de tener menos pobres, estamos cada vez avanzando, como decíamos hace un ratito, con la pobreza estructural. Bueno, los problemas pueden tener un nacimiento histórico, esto lo aprendí con Romeo César en la universidad, pueden tener un nacimiento histórico y pueden tener una muerte histórica, porque si cambia el contexto, ese problema ya no es un problema, habrá otros problemas, porque la vida en sociedad genera dinamismos y situaciones de cambio. Pero bueno, parece que en un punto estamos entrampados en eso, lo que no quiere decir que no sea posible de solucionar. Sí, por eso me parece muy interesante poder
tener una visión en perspectiva hacia el futuro y también obviamente sin olvidar y hacer como si no hubiese existido nuestro pasado. Así que, Ana, te invito, hay mucho para conversar sobre este libro, así que vamos a dejar esta charla aquí hoy. La verdad que me pareció súper interesante y como te decía, vamos a seguir ampliando. Agradezco que hayas compartido este cafecito hoy conmigo y bueno, gracias, hasta la próxima y ojalá que pronto nos encuentre otra conversación de por medio. Buenísimo, muchas gracias y mucho éxito en estos podcasts. Muchas gracias. Este es el podcast Contame vos, qué gracia tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnsur.com.ar.